Oportunidad, hermanos, es los frutos de la sabiduría. Y leamos todos juntos, hermanos, todo el capítulo 2 de Proverbios. Son 22 versículos, pero es un tema central y es por eso que vamos a estar viendo todo el capítulo 2 en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en sus perversidades del vicio, cuyas heredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias te damos en esta oportunidad porque nos permites estudiar tu ley, Señor. Nos permites reunirnos para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu generando humildad en nuestro corazón, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu consejo, para que podamos vivir conforme a él. Alinea nuestros pasos a tu perfecta voluntad y líbranos, Señor, de caminar conforme a nuestro pensar o a nuestro sentir. Queremos agradarte, Señor. Por lo tanto, pedimos tu ayuda para escuchar, para entender, pero lo más importante de todo, Señor, para practicar. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Un hombre llamado William Le Mesurier fue el titular de uno de los estudios de construcción y arquitectura más importantes del mundo. Esta persona se destacó por su estilo único de construcción en los edificios gubernamentales, paseos, viviendas, entre otras cosas. Pero la coronación de su carrera se dio a principios de los años 70, cuando fue contratado para construir uno de los edificios más icónicos de la ciudad de Nueva York, la sede corporativa de la compañía Citigroup. Un magnífico edificio blanco de 59 pisos de altura que termina con un dramático corte transversal en su parte superior y una silueta que sobresale hasta el día de hoy entre todos los edificios dentro de la ciudad. Si usted ha visitado la ciudad de Nueva York, posiblemente lo ha notado. Una vez terminada esta obra y inaugurado el edificio, él quedó satisfecho por su, en aquel entonces, máximo logro. Y según él, pocas metas le faltaban para cumplir. Sin embargo, un día, al terminar una de las clases en la universidad donde enseñaba, uno de sus alumnos le presentó una serie de cálculos y proyecciones donde le indicaba que el edificio ya terminado estaba mal construido y que si se producía un fenómeno climático, el edificio seguramente iba a caer. Ante este descubrimiento, el arquitecto rehizo todos los cálculos desde cero,
proyectó todas las medidas y factores y expuso su obra a la previsión indicada por el alumno. El resultado fue que efectivamente el edificio estaba mal construido y podía caerse. Ante tal encuentro, esta persona ahora se encontraba con una decisión verdaderamente difícil. O se quedaba callado o daba a conocer el error, poniendo en peligro su carrera entera. Esta persona decidió contar su error, enfrentó el problema, propuso una solución que tardó meses en implementarse, pero hoy en día este hombre ha sido un ejemplo no solamente por sus construcciones, sino un ejemplo de ética y rectitud profesional. En esta historia presentada, hermanos, podemos ver a dos hombres tomando decisiones verdaderamente difíciles pero sabias. La primera, la del alumno que decidió hablar y no quedarse callado ante tal descubrimiento. Que por cierto, hermanos, el mismo año que el edificio fue arreglado, meses después llegó el huracán Ela en el año 1978. Gracias a los arreglos implementados, el edificio permaneció intacto. La segunda persona es el ingeniero, arquitecto y profesor, que no le importó tanto su carrera como le importó arreglar el problema identificado, que como ya se presentó, podía ser catastrófico si se dejaba así. Ambas decisiones sabias, aunque difíciles, hermanos, trajeron buenos, positivos resultados para ambas personas. El discurso del cual aprendemos el día de hoy, hermanos, nos presenta precisamente los frutos de la sabiduría, o de manera resumida, los resultados de las decisiones sabias. Por todo el capítulo 2 del libro de Proverbios, hermanos, nos encontramos primordialmente con 5 frutos de la sabiduría o las decisiones sabias, las mismas de las cuales vamos a aprender, pero no sin antes, hermanos, ver la invitación de urgencia que presenta la propia sabiduría. Quiero que notemos, hermanos, los primeros 4 versos de Proverbios capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hace 2 semanas aprendimos que si alguien reconoce su falta de sabiduría y la pide a Dios, la palabra de Dios nos enseña que Él la dará abundantemente y sin reproche, como lo vimos en Santiago capítulo 1 versículo 5. Pero aprendimos, hermanos, que esa sabiduría no será impartida mientras nosotros nos sentamos, cruzamos nuestros brazos y esperamos que simplemente la sabiduría de Dios sea impartida sobre nosotros. Claro que no. La sabiduría, de acuerdo como lo podemos ver, hermanos, debe de ser buscada por parte de nosotros con urgencia. Debemos de anhelarla en lo más profundo de nuestro ser. Y en esta invitación de los primeros 4 versos, hermanos, nos muestra una participación activa por parte de la persona que quiere la sabiduría. Por lo tanto, hermano, hermana, si tú consideras que eres una persona que anhela, busca la sabiduría de Dios, analicemos nuestra vida a la luz de estas acciones en los 4 versos. Claramente dice: hijo mío, si recibieres, se necesita recibir. Y mis mandamientos guardares, necesitamos guardarlos. Verso 2, haciendo estar atento, necesitamos estar atentos. Si inclinares tu corazón, nuestro corazón se debe de inclinar a la prudencia. Podemos ver, hermanos, de manera repetida las acciones que nos pertenecen a nosotros a la luz de la sabiduría. En el verso 13 nos enseña que debemos de clamar a la inteligencia, debemos de dar voz a la prudencia. Verso 4 dice que debemos de buscarla como a la plata y debemos de escudriñarla como a tesoros.
podemos ver, queridos hermanos, acción tras acción, que le pertenece a aquellas personas, que espero que seamos nosotros, que deseamos la sabiduría por parte de Dios. Una vez más, la sabiduría no será impartida mientras nosotros nos quedamos sentados con el control de la televisión en la mano. Se requiere buscarla, se requiere estar atentos, escudriñarla, inclinarnos hacia ella. Y en el verso 5 en adelante podemos ver la causa y efecto. Notemos, hermanos, cómo comienza el verso 5. ¿Cuál es la palabra que encontramos en el verso 5? Entonces, es decir, si nosotros cumplimos con lo que Dios espera de nosotros en los primeros 4 versos, entonces viene el fruto. Como ya lo presenté, hermanos, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en 5 frutos que la sabiduría trae a nuestras vidas. Frutos, queridos hermanos, que nos son de beneficio en cada una de las decisiones, en cada uno de los pasos que nosotros tomamos en nuestra vida cristiana. Y el primer fruto que vemos, queridos hermanos, es el que recibe la sabiduría, hallará a Dios. Notemos el verso 5 al 8. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, ¿qué da? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Queridos hermanos, es imposible encontrarnos con la verdadera sabiduría y no encontrarnos con el Dios que da la sabiduría. De hecho, Efesios capítulo 1, verso 17 nos enseña: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La verdadera sabiduría, queridos hermanos, nos lleva automáticamente al conocimiento de Él. Nos lleva a Dios mismo. Y queridos hermanos, el propósito principal por el cual el ser humano fue creado es para conocer a Dios. El propósito principal por el cual el ser humano fue creado es para conocer a su Creador. Esto se puede decir que es obvio para nosotros, pero no para el mundo. De hecho, yo me atrevo a decir, hermanos, que si nosotros en este momento salimos al centro de la ciudad de Denver y le preguntamos aleatoriamente a 100 personas, ¿cuál es el propósito de la vida? Seguramente vamos a escuchar y recibir respuestas completamente variadas. Algunos contestarían que el propósito es ser feliz. Otros dirían que es ayudar a los demás. Otros dirían que es viajar por el mundo. Otros con buenas intenciones podrían decir eliminar la hambruna y las enfermedades del mundo. Queridos hermanos, todos esos propósitos son buenos por sí solos, pero ninguno de esos propósitos es el verdadero propósito por el cual tú, hermano, hermana, fuiste creado. Los primeros versos o los 4 versos que acabamos de leer en el libro de Proverbios nos han presentado el verdadero propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Pero quiero que veamos por un momento el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Porque en este Evangelio encontramos cómo en tan solamente un solo versículo este propósito es resumido de la siguiente manera. Juan 17, 3. Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este, hermanos, es el propósito supremo de cada ser humano. Esta es la vida eterna. Fuera de Dios, fuera de su conocimiento, queridos hermanos, nada más importa. Ni toda la salud, ni todas las riquezas. Hemos sido creados para conocer a aquel que nos creó a su imagen y semejanza.
aquel que es la fuente de la verdadera sabiduría. Por lo tanto, crecer en sabiduría es conocer más a Dios, que es el primer fruto mencionado, como lo acabamos de ver en los primeros 4 versículos. Por lo tanto, hermano, hermana, yo te pregunto a ti en esta oportunidad, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? Lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones estamos más interesados cuando hablamos de la Biblia en lo que Dios tiene para con nosotros, pero como que hacemos a un lado por completo quién es el Dios que nos da lo que recibimos. Queridos hermanos, el propósito principal para cada uno de nosotros debe de ser conocer a Dios cada día más. Porque cuando tenemos ese fundamento, queridos hermanos, todo lo demás se va alineando. Y podemos ver hoy en día, hermanos, como un falso, erróneo entendimiento de quién es Dios, por consecuencia nos lleva a caminos torcidos. Es por eso, queridos hermanos, que el pobre conocimiento de quién es Dios ha llevado a muchos lugares a presentar a un Dios aparentemente que solamente quiere cumplir los deseos de tu corazón. Pero como lo hemos aprendido, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no quiere cumplir los deseos de tu corazón, hermano, hermana. Dios quiere cumplir sus propósitos en ti. Pero a no ser de que nosotros conozcamos al Dios santo, justo, soberano, que la palabra de Dios nos enseña, no podremos entender claramente cuál es su propósito. De tal manera que ahora la luz y el lente es puesto en el ser humano en vez de Jesucristo, quien verdaderamente importa. Queridos hermanos, Jesucristo y el conocimiento de quién es Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Porque cuando tenemos un entendimiento correcto de eso, hermanos, eso por consecuencia traerá los mismos resultados que vamos a aprender a continuación, lo cual me lleva al fruto número 2. Como fruto número 2, cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios, hermanos, va a traer entendimiento y libertad. Notemos los versos del 9 al 11. Entonces, una vez más, causa y efecto, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Aquí podemos ver, hermanos, que este segundo fruto de Dios mismo y los deseos de sus propósitos para nuestras vidas nos dan los principios de la conducta recta y justa. Pero ahora usted se puede preguntar, bueno, acabamos de mencionar que el segundo fruto tiene que ver con la libertad. Usted se puede preguntar, bueno, pero yo en el verso 9, 10 y 11 no puedo encontrar nada referente a la libertad. Verdaderamente está presente, pero es necesario poner atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, claramente nos enseña: y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es el efecto? La verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La misma verdad de la cual nos hablan los versos que acabamos de leer. Entonces entenderás justicia y juicio. ¿Cuál justicia y juicio? ¿El de la Corte Suprema de Colorado? No. Esta justicia, este juicio, todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Y la ciencia, ¿cuál ciencia? ¿La de este mundo? Claro que no. La que proviene de lo alto. Fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Queridos hermanos, entender esta justicia, juicio, equidad y todo buen camino va a traer como resultado libertad para nuestras vidas. Una vez leí por ahí que el más grande esclavo de Dios es el hombre o mujer más libre. Y este es un dicho verdaderamente interesante, hermanos, porque este segundo fruto del cual aprendemos es muy mal entendido e interpretado por los impíos. Posiblemente usted haya tenido la oportunidad de compartir el evangelio de Dios con algún amigo o conocido. Y típicamente la respuesta que recibimos es: bueno, sí, lo que tú me platicas es muy bonito,
Pero es que la verdad yo no estoy dispuesto a dejar mi estilo de vida. Lo que me dices de tu Dios es muy bonito, pero la verdad yo quiero continuar siendo libre. Disfrutar la vida porque solo hay una. Y para muchos, hermanos, disfrutar y libertad es ser esclavos del alcohol, ser esclavos de las drogas, ser esclavos de la fornicación, ser esclavos de la avaricia, pero tontamente se creen libres. No, yo no quiero nada de eso de tu Dios, porque yo quiero continuar siendo libre. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que una persona que entiende justicia y equidad, una persona que entiende buen camino, una persona con sabiduría en su corazón, una persona con ciencia en su alma, una persona discreta e inteligente, vivirá de tal manera? Claro que no. Ahora, ¿no vive de tal manera porque no puede? No. Esa persona no vive de tal manera porque es libre y en su propia libertad ve la suciedad y los resultados que están en este tipo de prácticas. Este tipo de persona, hermanos, es libre en su mente, es libre por la verdad, de tal manera que ve las cosas que los impíos simplemente no ven. Porque el impío, hermanos, se cree libre, pero es el más grande esclavo del pecado. Esa persona se considera libre porque le da a su cuerpo lo que su cuerpo le pide: alcohol, drogas, sexo, sin darse cuenta que es el más grande esclavo del propio pecado. Lo que el pecado le pide, ellos le dan. No solo son esclavos, hermanos, sino que también son ciegos. Segunda de Corintios 4:4 nos enseña, en los cuales, hablando de este tipo de persona, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas están esclavizadas por el pecado, estas personas están ciegas por el Dios de este siglo, pero los que están en Cristo, que obtienen su sabiduría, queridos hermanos, somos las personas más libres sobre la faz de esta tierra. Somos esclavos de Cristo, pero somos los más libres, que es una tremenda paradoja. Somos libres en justicia, somos libres en equidad. Tenemos la discreción e inteligencia que vienen como fruto de esta propia libertad. El versículo que leía nuestro hermano al dar apertura al culto, Gálatas capítulo 5, versículo 1, es un tema que el apóstol Pablo tuvo que tratar con los hermanos en Galacia. Porque, queridos hermanos, hay personas que puede que no sean esclavas a las prácticas pecaminosas que acabo de hablar, pero sí hay personas, hermanos, que lamentablemente son esclavas de la ley, como lo eran los hermanos en Galacia. Y ahora ellos se creen libres, pero en realidad su vida es de tal manera que está dividida en que yo debo de cumplir esto, debo de cumplir el otro, debo de cumplir esto para ganarme el favor de Dios. Eso, hermanos, es legalismo. Tú o yo jamás nos podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Y es lo que el apóstol Pablo trata en Gálatas capítulo 5, les dice en el versículo 1, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, nosotros hemos sido libres por Jesucristo. Continúa diciendo Pablo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estas personas, hermanos, el contexto de todo el libro de Gálatas tiene que ver con los judaizantes, que estaban esclavos de las prácticas religiosas que según ellos al cumplirlas estaban agradando a Dios. Viene el evangelio de Jesucristo, muchos lo escuchan y ahora aparentemente reciben la libertad, pero luego llegan los tremendos judaizantes. Oh, no, pero es que espérate, te tienes que circuncidar, tienes que guardar el día de reposo, tienes que hacer esto. Y hoy en día, hermanos, hay personas que caen en el mismo problema. Dicen ser libres, pero no, hermano, es que tú no te puedes vestir así, te debes de vestir de esa manera. No, pero es que tú debes de hacer esto, debes de hacer lo otro.
Y ahora estas personas han creado una lista de reglamentos en su mente que la persona debe de cumplir para ser aparentemente libre. Queridos hermanos, esa no es la libertad que hemos recibido por parte de Cristo. Ahora no quiero que me malinterpreten al pensar, entonces significa que vamos a vivir como nosotros queramos, para nada. Pero queridos hermanos, en la verdadera libertad que hemos recibido en Cristo, las prácticas que hacemos no las hacemos para ganarnos el favor de Dios. Lo hacemos por amor a Él y a su obra. Algo que es imposible hacer si no conocemos quién es Dios. Este segundo fruto, entonces, hermanos, nos da el entendimiento y la libertad verdadera cuando nosotros recibimos su sabiduría. Pero el fruto número 3, hermanos, es que la sabiduría que recibimos por parte de Dios nos va a librar del mal camino. Notemos los versos 12 al 15. Dice la palabra de Dios: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran. ¿Cómo se alegran ellos? Haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuando nosotros recibimos y crecemos en esta sabiduría, hermanos, esta propia sabiduría te va a librar a ti, hermano, hermana, me va a librar a mí del mal camino y de los propios pecadores que la transitan, los mismos de los cuales aprendimos la semana pasada. El hombre inicuo es un hombre impío que es esclavo del camino de la locura pecaminosa. Pero el sabio del cual nos habla la palabra, hermanos, no puede transitar por el mismo camino que nos lleva a la perdición. De hecho, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo presentó de una manera verdaderamente clara. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, nos habla de un camino. Pero ¿a dónde nos lleva este camino? Que lleva a la perdición. Y mucha atención, hermanos, ¿cuántas personas entran por este camino? Y muchos son los que entran por ella. Es lo mismo que nos está hablando Proverbios. Es el propio camino del cual la sabiduría de Dios nos va a librar. De este camino ancho que lleva a la perdición, por el cual muchos van caminando. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas, dos caminos. El camino fácil, amplio, por el cual la multitud va caminando, nos lleva a la perdición. Y las personas faltas de sabiduría van marchando por ese camino. Y hermanos, hay personas que puede que tengan el título o el gafete de cristiano colgado, que van caminando por este mismo camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento correcto de quién es Dios. Pensamos equivocadamente que en el camino de Dios, el verdadero, es de que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos. Claramente la palabra nos enseña, hermanos, que el camino de Dios es muy pequeño, es difícil, por lo tanto, pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son esos pocos? Son los mismos pocos, hermanos, que reciben la misma sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios. Y este camino del cual nos habla la palabra, una vez más, hermanos, es un camino muy diferente, en el cual el mundo y mucho falso creyente está caminando. El camino del cual nos habla la palabra, por el cual transitan los que han recibido la verdadera sabiduría, hermanos, es un camino de santidad. Vean lo que dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. No pasará inmundo por él,
sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿cómo dice, hermanos? Por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, este verso es verdaderamente glorioso, porque hay personas que en su legalismo no pueden ni dormir por la preocupación de que van a perder la salvación que han recibido gratuitamente por gracia y fe en Jesucristo. Cuidado, porque ya perdiste la salvación, tienes que arrepentirte para volverla a recibir. Hermanos, este texto nos enseña que aquellos que están en el camino de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Porque, hermanos, no depende del individuo, depende del Dios de gracia que lo puso en ese camino. Porque, hermanos, si dependiese de nosotros, hermanos, si Dios nos pusiese en el camino recto, santo y justo, y que diga, bueno, ahora ya les pertenece a ustedes, hermanos, todos y cada uno de nosotros, antes de que se acabe este día, ya nos extraviamos. Gloria a Dios que no depende de nosotros, depende de aquel que nos ha tomado en su mano. Pero claramente podemos ver, hermanos, que en ese camino que nos ha puesto, no nos vamos a extraviar por torpes que seamos, pero no es un camino cualquiera. Es un camino de santidad, y por él no pasará inmundo. Lo cual significa que a los que Dios toma y pone en ese camino, no los deja como los encontró. Como el alfarero va a tomar esos instrumentos de barro y si es necesario los va a destruir para hacer una obra conforme al Dios soberano le place. Ese es el camino de la santidad, hermanos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos enseña: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la sabiduría humana, la sabiduría que no proviene de lo alto, cada individuo cree que su camino es el camino derecho. No se da cuenta que sus ojos están completamente cerrados y que va camino a la muerte. La sabiduría que proviene de lo alto, hermanos, te va a librar a ti, me va a librar a mí de este tipo de camino, pero no solamente nos va a librar del mal camino, sino que a la vez nos va a colocar en el camino recto, el de la santidad. Todos estos son beneficios, queridos hermanos, de la sabiduría de Dios. Y esto lo podemos ver claramente conforme vamos avanzando y creciendo en la fe. Porque posiblemente usted recuerde cuando recién Dios le salvó 15, 20 años atrás. Y posiblemente usted recuerde, hermano, hermana, los errores que cometía en aquel entonces. Pero conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que como Dios nos va dando más y más sabiduría, ya no caemos en los mismos errores que antes caíamos. Cometemos menos errores. ¿Por qué? Porque el Dios que nos puso en el camino recto está haciendo una obra en nosotros, lo cual por consecuencia nos va a librar del mal camino y de las personas que están en ese mal camino. Lo cual me lleva al fruto número 4. Porque este fruto número 4 nos habla de que nos va a librar de un tipo de persona verdaderamente específico. Fruto número 4, cuando recibimos esta sabiduría, seremos librados de la mujer impertinente. Notemos el verso 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, como dice, hermanos, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. El hombre de Dios que ha recibido su sabiduría, queridos hermanos, en la propia sabiduría adquirida, no solamente somos librados del mal camino, sino que somos librados de la mujer extraña, la mujer impertinente. Y para proveer un poco de contexto, queridos hermanos, en el mundo antiguo en el cual este escrito fue llevado a cabo,
La prostitución, hermanos, era bastante común en el antiguo Israel. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros vemos los pecados que más resaltan en el Antiguo Testamento, era la idolatría y fornicación. El libro de Proverbios, queridos hermanos, dedica un espacio considerable a este tema que vamos a estar viendo parte por parte conforme avanzamos. Pero en esta oportunidad quiero que nos enfoquemos en los detalles pertinentes al contexto. En primer lugar, la palabra que usa para describir a este tipo de mujer es extraña. Qué extraño, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, es usada en el sentido de que la mujer extraña no está ligada al hombre por vínculos legales. En otras palabras, no es su esposo, sino que está fuera del círculo de sus relaciones propias, o para ser más directo, es una prostituta o una adúltera. Hermanos, vamos a ver conforme vamos avanzando, no quiero profundizar tanto en esto, hermanos, pero más adelante vamos a ver, hermanos, cómo este pecado en particular es personificado y se presenta como si fuese una mujer. Para que cuando vemos este ejemplo no piensen las hermanas presentes, lo bueno que solamente está hablando de la mujer extraña, pero no del hombre extraño. No, hermanos, esta es una personificación del pecado, lo cual significa que no tiene género. Pero este tipo de personas o este tipo de mujer anda de hombre a hombre, como la mujer samaritana, a la cual Jesús le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora está en tu casa no es tu marido. O puede ser como aquella mujer casada que abandona a su compañero, como nos presenta el verso 17 de Proverbios capítulo 2, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. No solamente abandona a su esposo o al compañero de su juventud, sino que esta mujer presentada aquí, hermanos, es una mujer lisonjera y que con palabras dulces pero llenas de veneno halaga a sus víctimas. Notemos el verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que ¿cómo dice? Halaga con sus palabras. Les leo el mismo verso en la traducción lenguaje actual. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. Si la palabra de Dios nos enseña que esta sabiduría que recibimos de lo alto nos va a ayudar a librarnos de este tipo de persona, la pregunta entonces es: ¿quién es la presa de este tipo de mujer? Pensemos en el contraste. La persona no sabia, el hombre necio, el tonto, el falto de entendimiento. Que de hecho, hermanos, cuando llegamos al capítulo 7 de Proverbios, donde se presenta de una manera total la personificación de este tipo de pecado, se presenta como las artimañas de la ramera. Y ahí podemos ver en Proverbios capítulo 7, verso 7, ¿quién es la presa de este tipo de persona? Dice el verso 7 del capítulo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven, ¿cómo dice? Falto de entendimiento. Este joven no tiene la sabiduría de la cual aprendemos en esta oportunidad. Esa persona no es una persona sabia, sino más bien es un falto de entendimiento. Y en su falta de entendimiento va a ser una presa fácil para este tipo de mujer extraña o hombre extraño. Proverbios 6:32 nos enseña: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El hombre sabio no va a caer en sus trampas de una manera tan fácil. El hombre sabio va a identificar sus lisonjas y se aparta. Queridos hermanos presentes, ustedes y yo necesitamos de esta sabiduría cada día más.
aunque no en todos los casos es fácil de identificar, hermanos, en la mayoría de casos se puede notar. Una mirada inapropiada, un comentario inapropiado, un texto inapropiado, un encuentro inapropiado. Hermanos, nosotros nada tenemos que hacer haciendo estas cosas mencionadas con aquella mujer que no es nuestra esposa. Pero el tonto, el falto de entendimiento, va a recibir los textos y se va a inflar como pavo real. Porque es tonto. Porque es falto de entendimiento. Pero hermanas, como ya lo mencioné, aquí es una personificación de este pecado. No pensemos que la instrucción es solamente para cuidarnos de las rameras, también de los rameros, los adúlteros, los fornicarios, porque este pecado no respeta género. Y hermanos, por favor, no cometamos el grave error. En el amor de Cristo les digo a cada uno de ustedes, no cometamos el error de pensar tonta y equivocadamente, hermano, yo soy fuerte. No, yo no tengo que preocuparme por eso, yo soy fuerte. Primera de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay personas que pueden considerar una mirada inapropiada, inofensiva. No, yo lo tengo bajo control. Se escala un texto inapropiado. Oh, no hay problema. No le voy a decir a mi esposa porque ¿para qué crearnos problemas? Escala una llamada inapropiada. Oh, sí, pero es que vamos a juntarnos, pero vamos a hablar de la palabra del Señor. Como un tonto está a punto de ser devorado por una bestia feroz. Y no hablo de la mujer, hablo del pecado. Hermanos, cuando una persona es sabia, reconoce sus debilidades y ora a Dios. Hace lo mismo que hizo José con la esposa de Potifar. ¿Acaso vemos a José que cuando la esposa de Potifar se le insinúa, él dice, no, yo voy a vencer la tentación, aquí me voy a quedar? ¿Qué hizo José, hermanos? Salió corriendo. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que salir corriendo de cualquier situación que nos pueda comprometer. El tonto no lo considera. El falto de entendimiento no lo considera. Pero hermanos, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, debemos de ser librados de este tipo de persona. Estoy seguro que todos los padres presentes, especialmente aquellos que tienen hijos o hijas ya en una edad más avanzada, en la edad del noviazgo, ninguno de ustedes, padres de familia, quisiesen que su hijo se casase con este tipo de mujer extraña. Ninguno de ustedes quisiesen que su hija se casase con ese hombre extraño. Y eso es bueno, es un glorioso deseo. Lamentablemente, en muchos casos, lo que nos encontramos, hermanos, es con padres de familia que tienen hijos inconversos, pero que tienen una gran lista de requisitos para aquel hombre recto, santo, perfecto y justo que quieren para su hija. Pero su hija es una impía. Hermanos, yo sé que esto es doloroso, porque nadie quisiese escuchar eso de nuestros propios hijos. Pero hermanos, este es un asunto personal. El hecho de que ustedes, padres de familia, sean cristianos, se hayan arrepentido de sus pecados y hayan depositado su confianza en Cristo, no significa que sus hijos también lo hayan hecho automáticamente. Por lo tanto, en esa situación, en vez de buscar a aquel hombre santo, perfecto, justo, o la mujer que edifica su casa para su hijo, asegúrese que su hijo o su hija va a ser el esposo o la esposa que la palabra de Dios demanda. Porque cuando eso sucede, téngalo por seguro que una consecuencia directa, su hijo o su hija no va a ser presa fácil para la mujer extraña, para el hombre extraño.
Pero si su hijo o su hija es una impía o un impío, va a ser la presa más fácil. Y aunque usted le diga, no hijo, esa muchacha no me gusta para ti, el consejo le va a entrar por aquí y va a salir por acá. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios que solamente encontramos en Cristo. Es un asunto personal. Un asunto personal, hermanos, en el cual cada uno de nosotros presentes debemos de monitorear para que cuando es identificado con la propia sabiduría que recibimos por parte de Dios, salgamos corriendo. Salgamos corriendo porque, queridos hermanos, solamente cuando estamos en esta sabiduría, serás librado de la mujer extraña. Serás librado de la ajena que halaga con sus palabras. Ay, hermano, esa camiseta se te ve bien, te hace ver bien guapo. Hermanos, espero que sea verdaderamente obvio, aunque lamentablemente no lo es. Comentarios que nosotros, hermanos, no deberíamos de estar haciendo hermanas, y viceversa. Hay conversaciones, hay interacciones que simplemente no son aceptables. Hay cosas que no debemos de estar viendo, hermanos. Pongamos atención cómo fue que cayó David. Estar viendo lo que no debiera estar viendo. Cada uno de nosotros necesitamos esta sabiduría que nos va a librar de la mujer extraña, que, como ya lo presenté, en las próximas semanas, si Dios permite, vamos a profundizar más cuando lleguemos al capítulo 5, 6 y 7 de Proverbios. Pero en esta oportunidad solamente quiero resaltar que cuando nosotros recibimos esta sabiduría que proviene de lo alto, va a ser mucho más fácil que nosotros seamos librados de la mujer o el hombre extraño. Fruto número 5. Cuando nosotros recibimos la sabiduría que proviene por parte de Dios, tendremos una herencia especial. Notemos el verso 20 de Proverbios capítulo 2. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque, ¿cómo dice? Los rectos habitarán la tierra. Y los perfectos, ¿qué van a hacer? Permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. En primer lugar, aquí este texto, hermanos, está haciendo referencia a la tierra de Canaán. Tierra que había sido prometida al pueblo de Dios. De manera general podemos ver que de una manera literal, pero también metafórica, habitar en Canaán era y es disfrutar del favor y la bendición del Señor. Por el contrario, ser exiliado de esa tierra es una indicación de la desobediencia y la desaprobación divina, que es lo mismo que vemos en el verso 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Por qué? Porque no pertenecen ahí. Esa tierra no es para ellos. Esa tierra es para aquellos que han recibido la propia sabiduría mencionada, que una vez más, hermanos, separados de Cristo es imposible recibir esta sabiduría. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es lo mismo que nos está enseñando Proverbios. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No nos equivoquemos, hermanos, a pensar que en el verso 21 de Proverbios capítulo 2 nos está hablando de una perfección o una justicia en la cual nosotros ya no cometemos ningún error. Más bien nos está hablando de ese grupo de personas en cuyas vidas la justicia y perfección de Cristo está sobre ellos. Hermanos, nosotros hemos heredado la tierra, nosotros tenemos libre acceso, no por nosotros, sino porque
el justo y sabio, nuestro Señor Jesucristo, que ahora mora dentro de nosotros, nos da la entrada plena y gratuita. Lo cual significa que fuera de Él, hermanos, no la podemos habitar. Es por eso que los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Solamente aquellos que están en comunión con Dios, solamente aquellos que le conocen y le aman verdaderamente como su palabra lo ha presentado, son las personas que heredarán, son las personas que habitarán la tierra. Y hermanos, esta es una herencia que no nos puede ser quitada. En nuestras culturas es demasiado típico y común que cuando la persona, el padre de familia, el abuelo está a punto de partir, comienzan los golpes, porque todos se comienzan a pelear por la herencia. Hermanos, esta herencia de cual nos habla la palabra, no la tenemos que pelear, porque nos ha sido otorgada gratuitamente por Jesucristo. Nadie nos la puede quitar. Una herencia que fue preparada para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero una herencia que es palpada o manifiesta andando por los buenos caminos aquí en la tierra. Todo va conectado, hermanos. Vean lo que dice el verso 20. Así andarás por el camino de los buenos. Es decir, este tipo de persona que está describiendo el libro de Proverbios en todo el capítulo 2, que ha recibido la sabiduría, por consecuencia, verso 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. A lo largo del libro de Proverbios vamos a encontrar, queridos hermanos, muchos otros frutos más. Pero si solamente nosotros nos enfocamos en estos 5 y los recibimos, hermano, hermana, verdaderamente somos bienaventurados. Lo glorioso de todo esto, hermano, hermana, es que Dios quiere ver estos frutos en ti y en mí. Dios los quiere ver en nuestras vidas, hermanos. La pregunta es, ¿tú los quieres, hermano, hermana? La respuesta no es tan fácil como decir sí, la quiero. Quiero que demos respuesta si nosotros queremos estos frutos en nuestra vida a la luz de los primeros versos que encontramos en Proverbios capítulo 2. Yo les hago las siguientes preguntas, hermanos. ¿Estás recibiendo la palabra y el mandamiento de Dios? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Está tu oído atento a su palabra? ¿Está tu corazón inclinado a la prudencia? ¿Estás clamando por inteligencia? ¿La estás buscando como la preciada plata? No olvidemos causa y efecto. Es lo que nos enseñan estos primeros 4 versos de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces conocerás a Dios. Entonces tendrás libertad. Entonces serás librado de la mujer extraña. Entonces serás librado del mal camino. Entonces recibirás la herencia. Si nosotros anhelamos estos frutos, queridos hermanos, hagamos estas preguntas en lo más interno de nuestro corazón. Si la respuesta es verdaderamente sí a esas preguntas, entonces, hermano, hermana, gózate, porque por la gracia de Dios estos frutos mencionados están sobre nosotros. Pero si la respuesta es no, seamos humildes, busquemos a Dios, reconozcamos nuestra necesidad de Él y, hermano, hermana, tenlo por seguro que cuando tú lo haces genuina y humildemente, Dios te va a dar la verdadera sabiduría que te va a librar de todo lo ya mencionado. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra que es perfecta, tu palabra que es santa, tu palabra que es limpia.
Que tal como lo aprendimos en esta oportunidad, Señor, cuando nosotros crecemos en la propia sabiduría que ella proviene, nosotros seremos, Señor, verdaderamente bienaventurados. Te conoceremos más a ti, que es nuestro propósito supremo por el cual hemos sido creados. Nuestro Señor Jesucristo, orando, dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, pues un entendimiento correcto de quién eres tú pondrá todo lo demás en orden. Seremos librados del camino torcido. Seremos librados de la mujer extraña. Tendremos la herencia que solamente encontramos en Jesucristo. Señor, cada uno de nosotros anhelamos esto. Pero oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo generando ese deseo en nuestro corazón, para que estemos atentos a tu ley, para que busquemos la sabiduría que proviene de lo alto con urgencia, Señor, reconociendo la gran necesidad que tenemos de ella. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres sabios, Señor, no conforme a la opinión humana, sino conforme a tus preceptos eternos, Señor, conforme al diseño revelado en tu palabra. Solamente, Señor, cuando nosotros caminamos de tal manera, nos libraremos de todos esos dolores, del mal camino de los pecadores que la transitan. Caminaremos en rectitud y justicia, siendo verdaderamente luz en medio de las tinieblas, siendo verdaderamente la sal que delata la descomposición de esta tierra que cada día, Señor, como tu palabra nos enseña, va de mal en peor. Señor, ayúdanos a representarte sabia y correctamente en esta tierra. Pero lo más importante de todo, Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, en cada uno de sus atributos. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.